¿Perteneces a alguna asociación? La asociación Todo Cambia. Conformada por... Emigrantes e italianos, una asociación mixta. ¿Cuánto tiempo lleva esta asociación? Desde el 2001, 10 años ya va a ser el próximo año. ¿De qué se ocupa la asociación? Se ocupa de dos cosas fundamentalmente. Ofrecer actividades que puedan ayudar a los inmigrantes a desenvolver mejor su papel, resolver sus problemas y desenvolverse también mejor aquí en la realidad italiana. Y la otra cosa que nos ocupamos es de favorecer el protagonismo de los inmigrantes a nivel político y social. Son las dos cosas fundamentales. Andiamo al dunque, digamos, a lo que nos... ¿Cómo nace el motivo de esta manifestación? ¿Cómo nace? A ver, nace porque, nosotros empezamos como Comité de Inmigrantes de Milán, empezamos la lucha desde marzo de este año, porque ya en marzo empiezan a llegar las primeras personas que nos enseñan las prácticas de la estafa que han tenido. O sea, ¿qué estafa? La primera estafa es el hecho que nosotros llamamos sanatoria trufa porque el gobierno hace una sanatoria que excluye determinadas categorías de trabajadores, o sea, permite solamente la regularización de quién es colf o quién es badante. Todas las otras categorías son excluidas. Por eso es que la llamamos trufa desde el inicio. ¿Esto qué cosa ha hecho? Ha creado una situación en donde muchísimas personas han tenido, por la desesperación, porque tenemos que tener en cuenta que desde el 2002 que no hay una sanatoria, por lo tanto ya 8 años, o sea, eso significa que hay gente que como mínimo está viviendo desde el 2003 aquí sin documentos. La desesperación ha hecho que las personas se dirigiesen a italianos o extranjeros que les ofrecían un trabajo como colf, como badante, y que al final no los han hecho trabajar, simplemente les han pedido dinero por figurar como que ellos fuesen los empleadores, y les han pedido cifras que van desde los 3.000, 2.000, 5.000, 7.000 hasta los 10.000 euros. Mucha de esta gente, el dinero no lo ha conseguido aquí, mucha de esta gente ha vendido casas en Egipto, propiedades, el ganado que tenían, o sea, se han quedado verdaderamente sin nada esta gente con tal de regularizarse. Ahora, la trufa entonces es por el lado del gobierno, por cómo empezó la sanatoria, y por el otro lado porque el gobierno ha contribuido haciendo una ley de ese tipo que se crease un mercado negro de estos empleadores que se han aprovechado, digamos, de la gente. Y en esto están abogados, comercialistas, o sea, hay de todo en esto, porque nosotros estamos ahorita haciendo un seguimiento un poco de gente y verdaderamente ha sido, hasta hay miembros de las fuerzas del orden, parece. ¿El gobierno es consciente de eso, que ha habido una absolutamente consciente, claro que sí, completamente consciente, lo saben muy bien. ¿Respuestas de eso? Ninguna, no ha habido ninguna. Entonces nosotros en marzo empezamos a organizar manifestaciones y presidios, meetings, frente a la prefectura. Y hemos hecho 4 presidios, 4 mítines frente a la prefectura. Hemos visto a Milán, exacto. Obviamente a nivel nacional se han hecho también otras cosas, porque nosotros éramos una de las ciudades que estaba haciendo esto. Hemos visto 3 veces al capo gabinete de la prefectura de Milano, que nos decía que compartía, o sea, que se daba cuenta del problema, que se daba cuenta que el problema había sido desde el inicio, esta situación, y que compartía lo que nosotros le decíamos, que lo consideraba racional, pero que desgraciadamente es una decisión política, que para resolver este problema es una decisión política que tiene que tomar el gobierno. ¿No da soluciones? No, porque ellos no pueden, porque la solución sería simplemente, nosotros lo que pedíamos era un permiso de 6 meses por desocupación, por desocupación, a quien ha sido estafado en la sanatoria. Esto no lo puede dar el prefecto, lo tiene que dar el gobierno a nivel nacional. Entonces, y por la otra cosa, que el problema que teníamos también con la sanatoria, que es la otra trufa, la otra estafa, es que el gobierno dijo que la sanatoria iba a permitir regularizar a la gente que tenía expulsiones. ¿Okay? Luego, a mitad camino, sale una circular del gobierno, del capo de la policía, del jefe de la policía, que se llama Manganelli, que la conocía como circular Manganelli, que cambia las cartas
de la mesa, exacto, y plantea que quien ha tenido una segunda expulsión no puede acceder a la sanatoria. Esto obviamente ha significado que un montón de gente quedase fuera de la sanatoria. Esta cuestión también hemos pedido una solución, pero ahí también tiene que ser una decisión nacional, no puede ser una decisión del prefecto. Entonces el prefecto nos continuaba a decir que no había ninguna solución. ¿Cómo se llama el prefecto? El capo gabinete, el doctor Zapalorto. Por la que la gente decide subirse a la torre. Se decide subir a la torre porque a un cierto punto nos damos cuenta que manifestaciones, presidios, encuentros no sirven absolutamente a nada. Y sobre todo porque los hermanos de Brescia habían salido encima del agua. Entonces la intención nuestra era que Brescia no se quedase sola. ¿Hubo acuerdo entre Brescia y ustedes? Sí, bueno, claro, sí. Okay. Sí, o sea, hubo acuerdo en el sentido que nosotros les avisamos cuando ya habíamos subido a la torre y les dijimos que íbamos a hacer algo, no dijimos qué cosa íbamos a hacer, pero les dijimos que algo íbamos a hacer, porque la cuestión era que Brescia no se quedase sola, y es lo mismo que pedimos a todas las ciudades en Italia, pero desgraciadamente las ciudades no, se hicieron manifestaciones. Subieron cinco personas, ¿no? Sí. De los cuales son cuatro inmigrantes irregulares, 3 muchachos egipcianos, un muchacho marroquí y un miembro del comité de inmigrantes, que es un argentino-italiano, tiene la doble nacionalidad. Él es miembro del comité de inmigrantes. De Todo Cambia. No, del comité de inmigrantes. Es otra cosa. Es otra cosa. Ok. El comité de inmigrantes es una agrupación conformada por el Todo Cambia, los humanistas, la Asociación Insieme per la Pace, Okay. o sea, es una reagrupación de agrupaciones. Ok. ¿Eligieron a estas personas? ¿Fueron voluntarios? Fueron voluntarios. ¿Por qué suben estas personas? Fueron voluntarios. Ellos fueron voluntarios porque ¿Son todos trufados? Sí. O trufados o que el empleador no quiere presentarse. Porque, por ejemplo, Abderrazak, que es el muchacho que han trasladado al centro de detención, que es el último que ha bajado junto con Marcelo, Abderrazak, él tiene un empleador que le ha hecho la sanatoria, que lo tiene trabajando desde hace 1 año y medio como albañil, como muratore. Obviamente se la ha hecho como colf, porque no se la podía hacer como muratore. Pero cuando llegó el momento de la cita le empezó a pedir más dinero para presentarse. Entonces Abderrazak, por ejemplo, en Milán hubiese podido tener un permiso de soyorno. ¿Por qué? Porque nosotros el 22 de noviembre tenemos un encuentro, ya cuando estábamos en la torre, tenemos un nuevo encuentro con la prefectura. Pero esta vez el encuentro no es solamente el comité de inmigrantes, sino que es el comité de inmigrantes, la CGL, la CISL, la UIL, la Caritas, el ACLI, Archi, el NAGA y el comité de inquilinos Molise Calvairate y la CUC, que es un sindicato de base. Todas estas fuerzas pedimos un encuentro porque, digamos, los 2 resultados más importantes del haber salido en la torre han sido crear una unidad alrededor de este problema por parte de las fuerzas sociales y sindicales y políticas. Y esto se vio en la manifestación que se hizo el sábado sucesivo, después del encuentro con el prefecto, en donde estaban las banderas de todo el mundo. Y eran muchos años que en Milán no se veía una manifestación donde estaban los sindicatos confederales con los sindicatos de base, el ACLI con los centros sociales. O sea, fue una cosa importante y ese fue el primer resultado. El segundo resultado fue el hecho de haber puesto a nivel nacional el problema, haberle dado visibilidad, porque el problema no tenía visibilidad. Ahora la gente normal sabe que hay un problema en la sanatoria. Entonces, cuando hacemos el encuentro con la prefectura el 22, llegamos a 3 acuerdos. Uno es la institución de una mesa permanente con la participación de estas organizaciones. Esto es importante porque hasta ahora estas mesas generalmente las hacían solamente con los sindicatos confederales y no lo habían hecho nunca con una agrupación de inmigrantes. Entonces esto ya era un suceso. Segunda cosa, se dice que la prefectura y la questura, porque nos vimos con el prefecto, en esa reunión estuvo el prefecto, el capo gabinetto, el responsable del Ufficio Immigrazione, que es el doctor De Angelis, de la questura de Milano, y se obtuvo que si una persona le han hecho la sanatoria, el empleador no se presenta a la primera cita, el trabajador inicia entonces una advertencia sindical con un sindicato y
logra y demuestra, digamos, que trabajaba para esta persona. Al segundo apuntamiento, aunque el empleador no se presente, le van a dar un permiso de soyorno de 6 meses por actividad de ocupación. Esto está solamente en Milán por ahora. Entonces, por ejemplo, Abderrazak, que trabajaba, que tenía un empleador que lo había hecho trabajar como albañil, que no se presentó a la primera cita. Abderrazak iniciaba una advertencia sindical con el sindicato. Si a la segunda cita no se presentaba, Abderrazak habría podido tener un permiso de soyorno. Desgraciadamente, la práctica de Abderrazak era de Brescia, y en Brescia este acuerdo no existe. Entonces, ese es un primer. El segundo acuerdo es, que es lo que estamos preparando ahorita, presentarle a la prefectura de Milán los casos de las estafas, en donde la prefectura va a hacer una investigación, la questura sobre todo, una investigación, y cuando se evidencie que hay una red, digamos, de estafa, porque ha habido la persona que iba donde uno que le decía yo te voy a hacer trabajar como doméstico, generalmente era un mediador del país, o egipciano, o marroquí, o bengalí, ¿okay? Luego había un tercer sujeto, el comercialista o el abogado, que es el que hacía todas las prácticas y toda la historia. O sea, hay gente a la cual le han dado recibitos de 200-500 euros que no tenían absolutamente nada que ver con lo que era la sanatoria, ¿no? Entonces, donde se demuestre que hay una organización que está organizada para cometer esos actos de delincuencia, se va a dar un permiso de soyorno de 1 año por o protección humanitaria o artículo 18, que el artículo 18 es el artículo que se usa cuando está la superexplotación de la gente y se usa para la cuestión de la prostitución. Cuando una prostituta denuncia a quien la tiene bajo prostitución, ella accede a un permiso de soyorno por 1 año, trámite el artículo 18. ¿Cuántas personas llevan ya acusando? ¿Ustedes tienen un listado de personas? Nosotros tenemos, a ver, como comité de inmigrantes tenemos 150 prácticas y todas estas son de estafas. 130 serán de estafas, 20 tienen otro tipo de problemas, 130 son de estafas. Justamente el viernes tenemos una reunión con las otras asociaciones que han recogido también las prácticas y vamos a juntar los casos. Pero por ejemplo, yo te podría ya decir que yo tengo solamente en las del comité de inmigrantes, tengo 15 casos donde el mediador es un cierto Francesco Gravinia, que todo el mundo dice que es un carabiniere, ¿okay? Pero no sabemos si es un carabiniere, pero lo han visto vestido de carabiniere la gente. 15 prácticas de este hombre. Algunas no las ha presentado, algunas ha falsificado los recibos, algunas las ha presentado también. Más o menos entre los 5.000 y los 8.000 euros cada uno de estos. Y estos son solamente los que tengo yo. Luego tenemos otra comercialista que hasta ahora habíamos visto prácticas hechas en crema, que se llama Chiara Cicci. Esta. Anoche que estaba metiendo todavía los datos, he encontrado un par de prácticas hechas en Milán. Entonces, algunas son falsas, algunas las ha presentado, otras no las ha presentado también. Entonces, con la Chiara Cicci también ya hay más o menos unas 8 personas, por ejemplo, en esta situación. De ahí tenemos un bengalí, este cierto intermediario Bilal, que este también, porque ¿qué han hecho? Los intermediarios han conseguido diferentes italianos que fuesen datores de laboro, pero el intermediario es uno, ¿ok? Entonces la trufa no es tanto del empleador, digamos, del que aparece como el patrón, digamos, sino es del mediador, exacto, ¿no? Que claro, obviamente también tiene culpa el otro, pero digamos, el mediador es el anillo que une, digamos, toda esta cosa. O por ejemplo, esta cosa la estamos haciendo también porque en Verona se obtuvo un acuerdo también de este tipo. Y en Magenta, por ejemplo, hay unas 45 personas que han obtenido un permiso por el artículo 18, que es un permiso que después se puede convertir en trabajo, porque atención, hay algunos abogados que están haciéndoles a los trabajadores hacer la denuncia y luego les están dando un permiso de soggiorno artículo 11, que es el permiso de soggiorno per motivi di giustizia. El permiso de soggiorno per motivi di giustizia no se puede convertir en permiso por trabajo, ¿okay? Entonces hay gente que está ilusionada diciendo he obtenido el permiso de soggiorno, pero después no saben que no lo van a poder convertir en trabajo, ¿okay? Entonces en Magenta este grupo ha obtenido porque también son un grupo del Francesco Gravinia.